Bien, perdonen, disculpen que se me ve así, no se me ve la cara muy bien. Digamos que esto es una riña personal entre los nazis y yo. Y les voy a explicar el porqué para que lo entiendan. Hace años murieron muchos nazis y se creen que yo tengo que ver con esa matanza que hubo de nazis en Madrid. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Pero absolutamente nada que ver. Y la tienen tomada personalmente conmigo este grupo radical de extrema derecha, también llamada neonazi. Pero le diré de dónde vienen las críticas, para que sepan que esta gente que me critica no tiene por dónde criticarme. De ello, un familiar cuyo pasado también es patético, y se lo toman todo de una forma muy personal, tanto este familiar, cuyo pasado también es patético, ahora fácilmente se camufla muy bien este familiar. Es muy lógico, pero cuyo pasado fue radical extremista. ¿Qué significa radical extremista? No me hace falta decir más. En un pasado de la extrema derecha nacional-socialismo neonazi. De acuerdo, con nexos de conexión con la extrema derecha. Lógicamente, este familiar es uno de los que me está criticando, y el disco duro, el cual lo sacó de mi casa para hacer publicaciones en contra mía, se lo dio al ojo derecho de este grupo que me quiere matar porque creen que yo tuve que ver con la matanza de los nazis, lo cual no tuve que ver con eso. Pero le dio el disco duro para que así se apagaran mis luces, es decir, para que se apagara mi vida. Y les dio el disco duro. ¿Qué disco duro les dio? El del ordenador de mi casa, este familiar mío, al ojo derecho del movimiento neonazi. Es decir, que por ahí vienen las críticas, y les diré por qué. Porque esta gente, perdonen que ahora no se me ve, porque esta gente quiere mi destrucción. ¿Pero por qué quiere mi destrucción? Porque creen que yo tuve que ver con esa masacre de nazis, la cual no tuve que ver. De acuerdo. Entonces este familiar cogió el disco duro y se lo dio al ojo derecho del movimiento neonazi, el cual es el que está buscando mi destrucción. De acuerdo, quiere mi destrucción. Es decir, que yo tengo escritos, los escritos que me he hecho sobre los 7 temas. Esos escritos los han podido coger también, los han podido coger y escribirlos por ahí, porque son escritos que tenía yo. Son escritos de los 7 temas. Pero a eso no es a lo que voy. A lo que voy es que es un familiar que se lo está tomando de forma personal todo este grupo, porque creen que tuve que ver con la matanza de esos nazis, y repito, no tuve nada que ver. Pero este familiar, el cual se lo está tomando de forma personal, como se lo están tomando los neonazis, pertenece a la extrema derecha nacional-socialismo, también llamada neonazi. Pero no solo es que pertenezca, lógicamente ahora está muy camuflado y se camufla muy bien, pues tienen preparaciones paramilitares. Pero he de decir una cosa más, se camufla muy bien en diversos ámbitos, como puede ser RAG, HIJO, Heavy, se camufla muy bien esta gente, porque se piensan que yo tuve que ver con esa matanza. De ello, a mí me dijeron en aquel entonces que se iban a camuflar y a meterse en los diversos grupos. RAG, HIJO, Punk, Heavy, ya lo tenían pensado, camuflarse y meterse en todos estos grupos los neonazis. Eso lo sé porque yo pertenecía a ese grupo hace 14 años, señoras y señores. Estaba perdido, no sabía qué hacer, no tenía amigos y pertenecía a un grupo el cual es patético, es decir, patético. ¿De acuerdo? Y de ahí vienen las críticas, se lo están tomando de forma personal y van a por mí. Es decir, quieren mi finalización. ¿Y cómo quieren mi finalización? Publicando todo lo que pueden en mi contra. Es de forma personal porque se creen que tuve que ver con la matanza de neonazis, vuelvo a decir, yo no tuve que ver con eso, ¿de acuerdo? Ni muchísimo menos. Es decir, otra cosa, que aparte de esto, es decir que mi cuñado, bueno, para hablarles claro, tiene conexión con la extrema derecha nacional-socialismo, también llamada neonazi, y se lo están tomando de forma personal. Me cogió el disco duro y ese disco duro fue entregado al ojo derecho de la extrema derecha nacional socialismo. ¿Qué significa eso? Que ese disco duro fue entregado al ojo derecho de los nazis. Así de claro, al ojo derecho de los nazis, para que lo sepan con más claridad. Luego me vienen las críticas de otra parte, una madre que es alcohólica, drogadicta, y ya saben a qué se dedicaba la madre, no me hace falta aclarar. Voy a ser duro, sí, pero aquí me vienen las críticas. Padre que siguió el mismo camino, educación de las 2 hermanas nula. Más bien no tienen ni un solo ápice de educación, es decir, sin educación,
Pues siguiendo la educación de los padres, una madre drogadicta, alcohólica, ya saben a qué se dedica el padre, los cuales murieron, y me critican a mí, me están criticando a mí, en vez de ayudarse a ellas mismas y de autoayudarse y mejorar por ellas mismas, ¿de acuerdo? Pero me critican a mí, cuando se deberían de hacer una autocrítica a ellas mismas. Luego viene también, que esto tiene conexión con lo que les he dicho del movimiento nazi, un niño que ya no es tan niño, tiene 20 años, pero resulta que tuvo problemas a los 12, 13 años por psicología, es decir, sus 20 años equivalen a 16 años, es decir, un niñato. Pero con un pequeño, ¿cómo diría yo? Que equivale a menos de 20 años, ¿de acuerdo? A 16 años, con conexión con el Frente Atlético, pero radical. ¿Qué significa Frente Atlético radical? Movimiento neonazi. Este chico que tiene 20 años, que equivale a ser un niñato, porque mentalmente tiene menos de 20 años, pues iba al médico, una especie de psicólogo, que él no sabía para qué, y era nada más y nada menos que porque equivale a menos de la edad que tiene, es decir, 20 años que son 16. Entonces, fíjense de dónde vienen las críticas, y del líder neonazi, que también me vienen las críticas de ahí, que no quiere hacer comentarios de su familia porque es patética. Es decir, de aquí es de donde me están viniendo las críticas, de un familiar que se lo están tomando todo este movimiento neonazi de forma personal, ¿de acuerdo? El familiar me cogió el disco duro. ¿Para qué me cogió el disco duro? Para dárselo al ojo derecho del movimiento neonazi, les vuelvo a repetir. De ahí vienen todas las críticas y todos los que me quieren destrozar. Están metidos en grupos de hip hop, punk, heavy, todo eso, ¿por qué lo sé? Porque cuando pertenecía hace 14 años a ese movimiento, me dijeron que se iban a infiltrar en todos los grupos, pues diversos grupos, incluso entre los árabes, fíjense lo que son las cosas. Así que, fíjense la broma que es esto. Están metidos en muchísimos ámbitos. ¿Y eso por qué lo sé? Porque pertenecía a ese grupo hace 14 años, ¿de acuerdo? Es decir, que es un grupo patético, patético. Y ahora diré más, esto ha sido en cuanto a las críticas, ¿de acuerdo? Este vídeo simplemente ha sido en cuanto a las críticas. Me criticaban, ahora me tocaba hablar a mí también, ¿de acuerdo? Creo que todos tenemos derecho a cambiar y yo estoy cambiando ya mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero mucho mejor. Esto simplemente han sido las críticas de los que me criticaban. Yo les he hecho una autocrítica también, ¿de acuerdo? Creo haberme expresado correctamente. Se lo están tomando de forma personal porque se creen que yo tuve que ver con la matanza de nazis, la cual no tuve nada que ver. Les repito, no tuve nada que ver. Pero esta gente se piensa que sí, que tuve que ver, ¿de acuerdo? Entonces se lo están tomando de forma personal. De ahí que mi familiar cogiera el disco duro y se lo diera al ojo derecho del movimiento neonazi. Así de claras están las cosas, al ojo derecho del movimiento neonazi. Y de ahí vienen todas las críticas y todos los que intentan destrozarme. Porque lógicamente se creen que tuve que ver con la matanza de los nazis. Y yo no tuve nada que ver con la matanza de los nazis. Es lógico que vayan a por mí si fuera así, pero yo no tuve nada que ver con eso. Pero ellos se piensan que sí. Ahora bien, les diré otra cosa. Aparte de las críticas estas que me están viniendo, me vienen las críticas también de un niñato que tiene 20 años, que aparenta 16 de mentalidad, que más que nada dicho por un médico, que tiene conexión con el Frente Atlético radical. ¿Qué quiere decir eso? Movimiento neonazi. Es decir, los nazis se están uniendo como un grupito que están unidos, lo que pasa que están camuflados, saben del camuflaje, del arte del camuflaje, pues tienen preparaciones paramilitares. Creo haberme expresado correctamente, tienen preparaciones paramilitares. Entonces se camuflan perfectamente y quieren mi destrucción. Es decir, se lo están tomando de forma personal. Nada más que eso, se lo están tomando de forma personal. Y creo que en estos 9 minutos he expresado eso correctamente, ¿de acuerdo? Creo haberme expresado correctamente. Ahora bien, el disco duro ese que estaba en mi casa, vuelvo a repetir, en el ordenador, un familiar mío lo cogió y se lo dio al ojo derecho del movimiento neonazi. De ahí vienen bastantes críticas. Luego los escritos que me he hecho yo sobre los 7 temas los tenía en mi casa. Quién sabe si los ha cogido mi cuñado y han publicado sobre ello. Pero el caso es que estos temas son muy duros de decir, pero con muchas pelotas, que si me estaban criticando, disculpen, pero me tenía que defender. Se despide Jesús. Muchas gracias.
Ahora les comentaré temas más importantes. Esto ha sido una crítica a los que me criticaban. Ahora les comentaré temas más importantes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todas y a todos. Porque si yo he sido rebelde en el pasado, lo he sido por una falta de educación que tuve en el pasado. Pero ahora estoy siendo educado por los mejores. Y por los mejores mi forma de ser ha cambiado mucho mejor. Muchísimas gracias. Pero ya saben de dónde vienen las críticas. Nada más que eso. Gracias a todos internacionalmente. Gracias, se despide Jesús.